Como habíamos dicho, abogado penalista, un hombre cercano al ex candidato a gobernador Adamal. Bueno, por lo menos aparecía como un hombre que iba a ir a la cartera de justicia. Marco Rodríguez Allende, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Federico, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, seguimos todavía en la novela, lo comentamos hace un ratito, sigue la novela Uribarri, está desempeñado en este caso como el abogado de Juan Pablo Aguilera. Bueno, los hechos de la semana pasada, te llamaron la atención, te tomaron por sorpresa. A ver, mentiría si diría que en esta causa, en esta muy compleja causa, en donde había distintos puntos que a partir del juicio que se desarrolló allá en el finales del 2021 y que terminó en el 2022 con las condenas, recuerdo que hubo fuertes planteos a distintas cuestiones, hasta diría constitucionales, importantes a tratar, ¿no? Siempre estimé que más allá de la valoración probatoria, porque nosotros podemos estar de acuerdo o no, si tal testigo dijo lo que dijo y yo lo valoro de una manera u otra, había cuestiones estrictamente, vuelvo a decirlo, ¿no?, constitucionales que yo siempre pensé que tenían una resolución, no sé si favorable, pero en profundidad tratada, cosa que la sentencia de primera instancia no lo hizo, cosa que la Cámara de Casación en su momento ratifica la sentencia de primera instancia y no lo trata con la profundidad que, al menos en mi caso particular, lo planteé en la mesa de trabajo. Pero lo más sorprendente que siempre pensé, siempre creí que iba a ser el Superior Tribunal de Justicia que en definitiva íbamos a tratar temas ya no de valoración probatoria, porque esto es importante que la gente sepa. En cuestión de prueba de valoración probatoria tenemos una primera instancia y un doble conforme, que es la segunda instancia. Agotada esta vía, ya no podemos volver a discutir si tal testigo o tal prueba o tal pericia dice lo que dice. No, ya está. Tenemos dos instancias que ratificaron en cuestión de valoración. Pero había cuestiones estrictamente que estaban fuera de esta circunstancia, que necesariamente... Lo procesal sería lo vinculante. Sí, pero algunas cuestiones procesales, por ejemplo, si el Ministerio Público Fiscal en esa época tenía la potestad de solicitar a las empresas prestatarias, empresas telefónicas prestatarias, los listados de llamadas entrante y saliente de cualquiera de los números, en cualquier término, sin pasar por el filtro de un juez de garantías. Hoy no es así. En ese momento era una potestad del Ministerio Público Fiscal. Yo en mi caso particular lo planteé, utilicé fallos de la Corte Suprema que estableció que de ninguna manera la Fiscalía, por más que estemos en un sistema estrictamente acusatorio, tenía esta potestad. Pero bueno, ese es un tema. Pero siempre pensé, y contestando tu pregunta de las sorpresas en esta causa, siempre pensé que iba a ser el Superior Tribunal, que en definitiva vamos a sentar estas 5 o 6 puntos claros, que el Superior iba a tomar una posición y qué iba a pasar. O hacíamos un nuevo juicio en virtud de los planteos constitucionales, o en definitiva iba a resolver, o sería la Corte Suprema. Bueno, todo lo que estoy diciendo no pasó. Eso me causó sorpresa. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación no habilitó a los defensores a seguir discutiendo estas cuestiones que me parecían muy importantes, no eran cuestiones de valoración probatoria, no lo hizo. Y lo más sorprendente a mi criterio fue que el Superior Tribunal, en el voto del doctor Giorgio y en el voto de la doctora Schumacher, no nos habilitaron la queja. Cuestión esta que me sorprendió, porque lo que yo solicitaba es que justamente se habilite la posibilidad de volcar estos argumentos, que no eran muchos, pero eran fundamentales para, en definitiva, saber qué iba a pasar con esta causa tan compleja. Y no se habilitó. Así que bueno,
Después ahí viene el recurso extraordinario. Ahí viene el recurso extraordinario a la Corte y deviene con un voto de la doctora Schumacher, que, bueno, un voto que... ¿Qué cambia de criterio? Hay un cambio de criterio. Hay un cambio de criterio. Bueno, pero contestando... Esa es la polémica, ¿no? Esta semana. Contestando la pregunta, sí. Hemos tenido sorpresa de todas las características, ¿no? Sí. Cuando uno, lo comentábamos recién, cuando uno ve estos cambios de criterio, ¿no? Uno tiene la sensación de que a falta de reglas o de atarse a la jurisprudencia o a lo jurídico, todo queda a manos del criterio casi personal de los operadores del sistema. ¿Cómo te llevas y qué opinión tenés sobre el sistema penal, por lo menos acá en Paraná, que es donde vos más litigás? Sí, bueno, esta es una pregunta una muy buena pregunta. Nuestro sistema procesal penal actual, que es el sistema estrictamente acusatorio, como hice referencia, es un sistema constitucional, es un sistema internacional, es un sistema que es muy moderno, es un sistema que juega, por un lado, el titular de la acción penal como autor de la investigación, como actor de la investigación en todo sentido. Recordemos que anteriormente nosotros teníamos un sistema inquisitivo atenuado, en donde existía un juez de instrucción, un instructor, todo por escrito, y por un lado teníamos un fiscal que era casi pasivo, en donde era el instructor, por un lado, que, como lo dice la palabra, instruía, dictaba una resolución, dictaba un procesamiento, y el fiscal aparecía entre las sombras, requiriendo la elevación a juicio. Sí, casi como un colaborador. Como un colaborador, pero teníamos, por un lado, la defensa tenía un juez de instrucción y tenía un colaborador que era el agente fiscal, que actuaban mancomunadamente. Bueno, esto cambió totalmente, esta idea cambió. Cambió para bien, pero hay que entenderlo. Al sistema hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que conocerlo. Veo que hay algunos fiscales que no lo alcanzan a entender, veo que hay algunos defensores que no lo alcanzan a entender. Siempre digo que el sistema acusatorio tiene características muy especiales. El sistema acusatorio es un sistema que, si bien es cierto, la fiscalía es el titular de la acción, es un sistema que obliga a las partes a tener una comunicación, un contacto. Si este contacto, esta comunicación, interactuar no existe, estamos en problema. El sistema no se comprende. El sistema, porque obliga a las partes a consensuar. Usted como fiscal y yo como defensor desde el primer momento. Pero discúlpame, ahí aparecen todas las instancias de aportar a la causa, de mediaciones, Bueno, pero además exige a los defensores, exige al fiscal proactividad en la investigación, exige a la defensa proactividad en la defensa, porque justamente hasta el fiscal tiene su propio legajo y el defensor puede crear su propio legajo. Cuando hablamos de legajo, hablamos de tomar sus propias entrevistas, ofrecer sus propias pericias, realizar sus propias pruebas, independientemente del fiscal. Pero ¿qué digo yo? El sistema acusatorio es una comunicación, es un interactuar necesario para el bien de quién. Fundamentalmente, en el caso del defensor, para el bien del imputado, para el bien de su representado. Es así. Para el caso del Ministerio Público Fiscal, que es el representante de esta acción en la sociedad, porque justamente, en definitiva, lo que se quiere lograr en el sistema acusatorio es que sea la sociedad que tenga una respuesta justa, necesaria, racional, pero que el derecho del imputado sea resguardado. Y por supuesto acá, lo que prevé nuestro Código Procesal en la provincia de Entre Ríos, y esto es necesario entenderlo así, que de acuerdo a las características de los hechos delictivos que van pasando en la provincia, el Código prevé necesariamente distintas salidas alternativas, es decir, nos permite a nosotros llegar a juicio en una última instancia. Es decir y sería hasta conveniente que el accionar de un juez de garantía, el accionar de los vocales, es de mínima intervención. ¿Tá? Es obligar a las partes, señores, acuerden, señores, lleven adelante esta investigación, señores, para el bien del imputado y para el bien de la sociedad, ¿no?
Hay una especie de reclamo por parte de los abogados defensores o de las defensas o de los defensores oficiales que hablan de una igualdad de armas, ¿no? Como que como que siempre están un escalón abajo de lo que es la estructura del Ministerio Público Fiscal, de lo que es, bueno, como que el sistema está desbalanceado en ese punto. ¿Cómo lo interpretás a eso? A ver, esto del principio... Bueno, vos has sido abogado defensor en un montón de... Sí, yo ya llevo 30 años en la profesión y bueno, he pasado por estos dos sistemas que te acabo de mencionar, totalmente distintos. El principio de igualdad de armas es un principio muy antiguo que en todos los sistemas siempre se habló. Entiendo que la calidad de ser defensor es un esfuerzo que muchas veces no tiene las características del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con sus peritos, que cuenta con sus laboratorios, que cuenta con la misma policía del Poder Ejecutivo. Pero, a ver, yo siempre digo, el principio, en este sistema adversarial, Federico, lo que sí se requiere, más allá de esta igualdad de armas, se requiere una defensa proactiva. El defensor que está permanentemente en el legajo, todos los días arriba del legajo, llevando adelante, yo te diría que la igualdad de armas está. Por supuesto, porque cuando vamos a abrir un celular de X persona, de un cliente, el fiscal tiene su gabinete, pero la defensa tiene la posibilidad de poner su perito, de controlar la prueba. Está bien, se me podrá decir la defensa oficial. Bueno, la defensa oficial, este Ministerio Público de la Defensa sí debería tener sus gabinetes de pericia, conjunto con la Fiscalía, pero no existe ninguna producción una producción probatoria que no participe la defensa en todo sentido. Así que la igualdad de armas es un concepto que se utiliza, pero que necesariamente tiene que ir de la mano con la proactividad de los defensores, que es mucho más importante que esta igualdad de armas, ¿no? Hay una reforma al Código Procesal Penal bastante muy concreta que implica, fijar una especie de plazos razonables, que es un poco la síntesis de la reforma, para las investigaciones por parte del Ministerio Público Fiscal, con posibilidad de prórroga, es decir, se fijan creo que 6 meses y se pueden prorrogar. No sé si son exactamente los 6 meses en este momento, pero digo, fija un tiempo para llevar adelante una investigación y en caso de que no aparezcan elementos para imputar, se archiva la causa. Ha generado algún ruido, sobre todo en el Ministerio Público Fiscal, esta reforma al Código Procesal Penal presentada durante el gobierno de Urribarri, y ahora quien la está movilizando, o por lo menos la impulsa ahora, es el gobierno actual. ¿Qué opinión tenés? Bueno, esto va muy relacionado a la pregunta anterior del sistema acusatorio. A ver, la cuestión de los plazos razonables, nadie se tiene que sentir ofendido con el concepto de plazo razonable. Ni el órgano acusatorio ni la defensa. Porque todos entendemos, esto es una obviedad, los plazos razonables en todo proceso deben darse. Partamos de la base, de este principio fundamental, plazo razonable en cualquiera de los hechos que investigamos. Ahora, yo tengo mis serias dudas cuando fijamos determinados tiempos, cuando fijamos determinados plazos tan perentorios en un sentido genérico. ¿Qué significa esto? Porque una cosa es tener un hurto y otra cosa es tener un enriquecimiento ilícito. ¿Tá? Ahí, justamente, en el marco de cada delito, exige determinadas probanzas. Una pericia contable para un determinado funcionario lleva tiempo.
y lleva tiempo por diferentes cuestiones, desde exigir informes a todos los organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, Banco Central, etcétera, 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 recopilar la prueba, ordenar la pericia por la parte de contadores de la Fiscalía, contadores de la Defensa, eso lleva un tiempo. O sea, que el plazo razonable en ese tiempo tendríamos que verlo en este sentido. Volviendo a esta pregunta, y un delito de hurto lo podemos resolver en 2 días. En 2 días lo podemos resolver. O sea, lo que plantea es que haya una diferenciación. Y tendría que haber una de diferenciación. Delitos. Sí, ahí tendríamos que ver bien la situación. Lo que sí, y acá vamos a poner algunos ejemplos, quienes invocan la necesidad de plazos razonables o quienes invocan que los fiscales utilizan demasiado tiempo para determinadas cosas, también veo que las personas que exigen esto utilizan también por fuera de los plazos razonables y van llevando, solicitan prórroga. Volvamos a la pericia contable. Yo he visto casos de delitos de enriquecimiento ilícito que los mismos defensores, cuando son llamados a justificar, han estado años para llamar a justificar. ¿El llamar a justificar qué significa para un funcionario público? Se recopiló toda la prueba, se hace una pericia contable y de esa pericia contable se determina que usted, Federico, tiene un crecimiento injustificado y desproporcionado de tanto dinero. Ahí lo llamo a justificar. ¿Qué hacen algunos defensores? Yo le fijo 60 días. Bueno, sobre esos 60 días no se justifica. Y se va prorrogando y pasa el año. Es decir, ¿qué tenemos acá? Un fiscal que no respeta el plazo razonable y un defensor que no respeta el plazo razonable. Así que una cosa es poner el plazo razonable como un instituto que es obvio que todos queremos una administración jurídica, judicial o como sea, rápido y eficaz, pero cuidado con estos conceptos. También ¿no? el Superior Tribunal de Justicia no tiene plazos, digamos. Tampoco tiene plazo y a veces demoramos lo que demoramos. Así que utilizar estos conceptos así tan ligeramente no es conocer el sistema acusatorio que nosotros, que tanto le damos un triunfo a la sociedad en este sentido, ¿no? Recién en el comentario, antes de comenzar con la entrevista, hacíamos referencia a una explícita situación que se da en el fuero penal, en el sistema penal, que tiene que ver con diferencias judiciales, jurídicas, diferencias personales, con un sector del Ministerio Público Fiscal y con un sector del Superior Tribunal de Justicia que uno puede verlo, si se quiere, en la sala penal. Hay un montón de casos que no vale la pena mencionar, pero que uno tiene la sensación desde afuera de ver en esas diferencias, digo, personales incluso, como una especie de quiebre en la armonía que debería tener un sistema judicial que claramente puede afectar al propio servicio de justicia. El juez Elvio Garzón reconocía este problema dentro de los tribunales de Paraná, y lo cual lo calificaba, ¿no?, de cierta gravedad. ¿Qué opinión tenés vos? Y primero que quería preguntarte si realmente crees que estas diferencias existen y efectivamente afectan al sistema. Claro. A ver, volvamos a las primeras preguntas, Federico. Habíamos dicho que el sistema acusatorio, este sistema adversarial, nos exige, ¿qué cosa a las partes? Nos exige esta interrelación, esta comunicación, esta mesa de poder discutir sobre lo que vamos a discutir, sobre qué prueba vamos a producir y qué no vamos a producir, qué es lo que sea consecuente al delito que vamos a investigar. En la medida que trabajemos conjuntamente en este sentido y que tanto los fiscales como la defensa lo tenemos que entender así, yo de ninguna manera puedo tratar un determinado legajo con usted, Federico, si en la anterior audiencia yo dije que usted era un incompetente, un incapaz, que no respeta los plazos, etcétera, etcétera. Si yo difamo en una audiencia pública a usted, ¿qué provoco en su persona y qué provoco en su rol de fiscal? Una resistencia en este sentido a que en el próximo legajo que tengamos que tratar las cosas. Bueno,
Esto fue pasando con el tiempo. Esto no es de ahora, esto no es de ayer, ni de hace 1 año, ni hace 2 años. Si yo tengo un integrante del Ministerio Público Fiscal que dice que parte del Poder Judicial desacredita contra ese Poder Judicial, ejerce calumnias, injuria contra ese Poder Judicial, ¿qué respuesta puedo tener contra esa circunstancia? Bueno, esto es así porque los vínculos son así. El sistema acusatorio hay que entenderlo como una vinculación. Y los puentes se van destruyendo. Los puentes no se pueden destruir en este sistema, Federico. No se pueden destruir porque, en definitiva, más allá de quién sea el procurador, más allá de quién sea los integrantes del Superior Tribunal y quién sean los defensores, en definitiva lo que está atrás es una sociedad que lo que quiere es que haya una administración de justicia correcta y eficaz y darle una respuesta a la sociedad. Y si los puentes del sistema acusatorio se empiezan a romper, obviamente que las consecuencias las paga la sociedad. Volviendo a tu pregunta, sí, es grave, es muy grave que quienes son parte... Esas relaciones. Es muy grave porque evidentemente si la Procuración llega a un determinado dictamen, es cómo vamos a pretender que el superior escuche de la manera más imparcial ese dictamen. Y estamos en esta situación que el sistema judicial lo empieza a sentir, esta situación. Esto nunca se vivió a lo largo de los 30 años, nunca, jamás. Y teníamos un sistema inquisitivo, teníamos jueces de instrucción que determinaban cosas, pero teníamos un Ministerio Público Fiscal y teníamos los defensores. Y los defensores cumplían su tarea profesionalmente, estoy hablando hace más de 20 años, y esto fue cayendo, se fue desgastando. Yo creo que por cuestiones personales, por cuestiones de protagonismo, por cuestiones que, la sociología, la psicología deberá explicar en la cabeza de estas personas, que son en realidad las personas que deben dar respuesta, ¿no? Porque en definitiva los defensores hacen el rol de defensa, pero quienes llevan adelante una investigación y que en definitiva deben resolver sobre esa investigación, veo que las cosas no están bien. Y lo peor de todo, que las cosas no van camino a mejorar esta situación. Pero bueno, reconozco que esto existe y reconozco que no solo afecta a la ciudad de Paraná, afecta a toda la provincia, al sistema y a la sociedad. Se ha dado en los últimos tiempos, seguramente producto de este escenario que acabas de pintar, respecto a las relaciones dentro del Poder Judicial y sobre todo el sistema penal, una especie de festival de presentaciones de jury, juicio político. ¿Cómo estás viendo esa parte del problema? Bueno, esto es parte del problema. Esto es vergonzoso porque se utiliza una institución constitucional tan importante como es el jurado de enjuiciamiento. O juicio político. O juicio político, cualquiera de las dos. Es realmente vergonzoso y además da mucha pena ver cómo se utiliza de esta manera como una suerte de arma de extorsión a determinados fiscales, determinados jueces, que a la persona que no le gusta que actúe de la manera que actúa. He visto casos que son realmente sorprendentes. Por un lado, he visto casos que si un fiscal hace una apertura de una causa, es decir, una apertura es cuando recibe una denuncia y del marco de la investigación arma una imputación y una calificación legal que es provisoria. He visto abogados que representan a la querella, que porque la querella entiende que sobre este hecho hay otra calificación legal, he visto que se han hecho jury al fiscal porque tiene una interpretación de la prueba diferente. Esto es inaudito, es una cosa que yo no puedo creer, que se mande a un jurado de enjuiciamiento, a un fiscal que interpretó que, bueno, estas son mis pruebas y esta es mi calificación legal que yo voy a llevar a una persona a juicio. Pero además es no entender el sistema, es no entender que si este profesional interpreta que estas son las pruebas y mi calificación legal es mucho más gravosa, o no lo sé,
bueno, tendrá la posibilidad de utilizar las herramientas que el código prevé para hacer llegar al juicio bajo mi calificación legal y punto. Pero no llevarlo a este representante del Ministerio Público Fiscal a una acusación de esta manera. Desde ya esto, Federico, me parece que es parte de esta problemática. De esta problemática que se utiliza como una herramienta de extorsión tremenda, que no puede ser así, no existe, y esto se viene agravando. Pero lo más grave aún, que nadie pone límite a esta cuestión. Nadie. Observemos que nadie pone límite, ni los propios damnificados. Esto me llama la atención. Si yo fuera miembro de la defensa oficial, o sería un juez, o sería representante de la Fiscalía, y veo que por una cuestión como el ejemplo que acabo de nombrar, a mí me llevan a un jurado de enjuiciamiento con los daños que a mí me ocasiona, daño personal, familiar, económico, etcétera, etcétera, necesariamente esto tiene que tener una respuesta. Para eso está el fuero civil. Yo veo pasividad en el Colegio de la Abogacía, veo pasividad en el mismo Poder Judicial. Bueno, eso te quería preguntar, ¿quiénes deberían intervenir en estos casos en donde aparece la institucionalidad en problemas, ¿no? Porque cuando uno hace un jury Federico, se está afectando no solo la institucionalidad, se afecta el sistema judicial. No puede ser que estemos en manos de 2 o 3 personas permanentemente que afecten el sistema judicial, pero esto es una cosa que no es increíble. No lo puedo hacer yo porque yo no soy la persona perjudicada, no soy integrante del Poder Judicial, a mí nadie me denunció, pero observo como parte integrante del sistema judicial esta pasividad que es como que las denuncias existen y siguen y continúan y nadie pone un corte a esta situación. En el sentido, señores, no puede ser que estemos en manos de estas personas que afectan a todo el sistema judicial. Y vuelvo al pasado porque me parece que no es mal el ejemplo. Mire, Federico, cuando yo me recibí, había 7, 8 profesionales del derecho, abogados penalistas. Muy prestigiosos todos. Le puedo dar nombre y apellido. Todos vamos a saber quiénes son. Se trabajaba con profesionalidad, con estudio. Se enfrentaba, en el buen sentido, al fiscal. Se hacían los mejores debates, los mejores juicios públicos que había en esa época. Estamos hablando del sistema inquisitivo, del juzgado de instrucción y juicios orales. Jamás vi que este grupo de profesionales, cuando yo era recién recibido, iba a utilizar una herramienta constitucional para la sociedad, para embarrar a un funcionario, para extorsionar, para que deje de hacer. No, pero bueno, creo que es parte de la mesa de esta crisis que hoy vive la provincia de Entre Ríos, que hay que poner manos al asunto, urgente, porque esta situación de seguir así afecta a la gobernabilidad y afecta a un poder independiente que es el Poder Judicial, en definitiva. Como un hombre del derecho, de la abogacía, de ejercer la profesión, pero también que has estado cerca de la política, has observado la política y la observás, ¿qué faltó? ¿O qué crees que faltó el último tiempo? ¿Faltó diálogo desde la política, interacción? No me refiero a este gobierno actual, sino a los últimos años. Es evidente que más allá de la transformación de un sistema a otro, porque a ver, si hablamos de los últimos 2 gobernadores para tocar, o vamos a hablar de los últimos 3 gobernadores, de lo que fue Jorge Busti, Uribarri, Bordé, es evidente que Jorge Busti tenía otra impronta, y garantizaba la independencia del Poder Judicial. Acá no se trata de afectar una cuestión, es lo que un gobernador, pero siempre estuvo ante el problema Jorge Busti, en este sentido del Poder Judicial. Respetó al Poder Judicial en toda magnitud, pero estaba ante Jorge Busti interviniendo ante esta situación, es decir, señores, estamos viviendo, cosa que no lo he visto claramente ni cuando Uribarri era gobernador, por más que se diga que Uribarri o digan
gente muy cercana a Urribarri que él le dio todo al Poder Judicial. No se trata de dar plata o cambiar el sistema, no se trata de eso, no se trata de darle plata al Poder Judicial, se trata de observar el problema, cuál es el problema y cuál es el camino de solución. Urribarri no lo hizo efectivamente, menos Bordé, mucho menos Bordé. Yo creo que hoy se le presenta un panorama al actual gobernador que seguramente estará tomando nota de esta situación y sería hasta conveniente observar este escenario, observar el escenario que nos encontramos, observar cómo profesionales utilizan esta herramienta del jurado de enjuiciamiento como extorsión, observar cómo se desacreditan entre ellos, entre el mismo Poder Judicial, observar todo este escenario, porque en definitiva, como lo digo siempre, afecta la gobernabilidad. En este caso afecta también la gobernabilidad a otro poder que es el Poder Ejecutivo. Marco Rodríguez Allende, muchas gracias. No, por favor.